apuesta, se contestará, es una pretensión de convención de los hombres. Aristóteles tendrá que reconstruir todo el universo presocrático y revalidarlo para decir, esa es la tradición de la filosofía y, además, porque ya contestará también a la sofística y a Platón, sin esa apuesta, no solamente no hay estructuras inteligibles de lo real ni hay fisis, sino que no hay verdad posible, ni virtud, ni justicia posible, ni bien ninguno. Bueno, y entonces todo sería la guerra y el comercio. Ahora bien, en principio es una apuesta. Es una hipótesis. Yo diría, si me dejáis decirlo así, que es la hipótesis más fecunda que se haya hecho nunca. ¿Verdad? Ahora bien, ¿se puede conocer el arjé? ¿No será que cada una, que también sea lo mismo de lo otro, esta vez transversalmente respecto de las epocalidades, y cada una de las comprensiones, sí históricas, no historicistas, evolucionistas, progresistas, pero sí topológicamente diferenciales de lo real de las culturas, tiene que entenderlo de un modo distinto? ¿Cuál sería el arjé? ¿Os habéis hecho esa pregunta? ¿Cuál sería el arjé para la racionalidad contemporánea? Y desde luego, si no lo hay, no hay racionalidad. Por lo tanto, la cuestión aquí no está en la respuesta, en el agua, y terminamos con la crítica de Tales porque no terminaríamos nunca. ¿Qué crítica haríamos? ¿Qué os parece insuficiente en este caso de la respuesta respecto de la... Yo creo que no puedo enfatizarlo, nunca podré, de un modo suficiente, el salto que abre el continente logos del continente de la diferencia occidental, del pensamiento no autoritario, por otra parte, que es mérito de nuestro padre Tales de Mileto, ¿verdad? La respuesta, sin embargo, que no tenía por qué. Ahora vemos que no tenía, que no es lo mismo decir no está a la altura de la pregunta, que incluso no podía estar a la altura de la pregunta, cuando la pregunta no es una mera pregunta, sino una apuesta, una hipótesis, ¿verdad? ¿Qué crítica haríamos a la respuesta del agua? Desde el punto de vista de lo que nosotros ya hemos estudiado, que el arjé es lo mismo de lo otro, que es lo uno de lo múltiple, que es el principio del cambio. Siempre hemos dicho lo mismo, lo necesario de lo contingente. Siempre hemos dicho lo que explica a lo explicable, lo que reúne y concentra y permite entonces la topología o estructura que sí es susceptible de inteligibilidad. Eso es un criterio, y mucho más un criterio referencial, ¿verdad? Habíamos añadido, y me temo que esto lo hemos olvidado, una explicitación que es un repliegue de todo lo que hemos dicho hasta aquí. Y es que el arjé ha de ser transfenoménico. Por lo mismo, porque si no, no hay diferencia entre principios y principiados, entre ley y legislado. No habría diferencia ontológica, no habría diferencia modal. Ya hemos avanzado tanto que podemos incluso llamarlo en sus propios términos, ¿verdad? Ahora bien, ¿el agua es transfenoménica o no? Esta vez sí que era una pregunta que no puede rehusar, Ana. ¿Es transfenoménica? Tienes el micrófono, además. ¿El agua es transfenoménica? En principio me parece que no, pero no te sé razonar por qué no. O sea, el agua es un fenómeno. ¿Qué cumple perfectamente el agua? ¿Veis? Si aplicamos los elementos de siempre comprender la errática, porque las erráticas tienen razones muy poderosas y muy buenas razones, ¿verdad? ¿Qué sí cumple perfectamente el agua? De las instancias que exigimos en nombre del arjé. ¿Qué sí cumple perfectamente? Desde luego ser lo uno de lo múltiple, en el sentido de dar posibilidad, lo vimos el otro día, de una conexión entre todas las dimensiones de lo real empírico, en el sentido de que puede, si queréis decirlo así, ascender al cielo, estar en el mar, estar en la tierra, forma parte de todos los seres vivos, no es posible ningún proceso sin... Bien, cumple perfectamente ser el uno de lo múltiple, por lo tanto, en el sentido de un conector. Si seguimos pensando en algo común, como si fuera
una abstracción conceptual de la que las cuestiones o las instancias restantes fueran partes, volvemos a no comprenderlo. Vuelve a venir la imaginación extensa, ¿os dais cuenta? Y impide pensar diferencial y cualitativamente. Cumple muy bien ser el uno de lo múltiple y ser lo mismo de lo otro, porque se transforma constantemente y es la misma. Y si no, no podría ser ajeno. Cumple, sin embargo, ser la ley del cosmos en el sentido de criterio, de regulación, bien. Pero es transfenoménica, se da en un lugar del lenguaje claramente diferenciado del mundo fenoménico que rige, o se da en los dos lugares. Se da como arjé, en tanto que conector, regulador, metro, en todo lo que sabemos en el ámbito de los principios, de las causas, pero obviamente se da también en el mundo de los fenómenos, ¿verdad? Puesto que además es perfectamente sensible. Hombre, si nos ponemos en un plan que es tan exquisito como el griego, diremos, quizá no se percibe sensiblemente el agua, sino más bien la humedad o la... En cualquier caso pertenece también al ámbito de lo sensible. Esa dificultad, esa ambigüedad, ese solapamiento, ese por estar en todo, estar también borrando con la respuesta la misma diferencia ontológica que permite el surgimiento del continente occidente y del continente filosofía, es lo que hace entender que la sentencia que conservamos de Anaximandro proponga una delimitación crítica de esa, si queréis, de esa proliferación, ¿verdad? El agua es una mala respuesta, para decirlo ahora ya más claramente, solo en el sentido de que no es transfenoménica. No es transfenoménica. Está en el ámbito de los fenómenos y en el ámbito de los principios a la vez. Bueno, pues dicho eso, y para que nos vayamos, y para que no me odiéis, sino al revés, vamos a dictar unos textos que yo quiero, no sé si hemos encontrado el... ¿Lo has encontrado? ¿En qué se refiere a la teoría? Quiero dictaros primero unos textos y al final... Sí, os quería leer, pero no sé si nos da tiempo a hacerlas... Sí, sí nos da tiempo. Haced como si acabáramos de empezar ahora, tomaros un descanso mental, un desmayo, una mirada al horizonte, lo que queráis. Dice Heidegger en un texto que yo creo que debéis leer y que ya podéis leer. Y esto lo digo creyéndolo de verdad, porque hemos trabajado mucho más de lo que nos parece, que se llama Conferencias y Artículos, está en Ediciones del Serval y tiene una traducción maravillosa de Eustaqui Bajau, los Vorträge und Aufsätze, Conferencias y Artículos. Me gustaría que hiciéramos el experimento de que leyerais unas magníficas lecciones que hay sobre Parménides y Heráclito antes de leer a Parménides y Heráclito. Una de ellas se llama Aletheia, la otra se llama Moira. Bien, pues en un texto que probablemente dedica a Max Weber, porque se llama Ciencia como vocación, se recuerda perfectamente a Weber, Ciencia y Meditación, dice